Buenas tardes a todos, digamos, y hoy en la tarde vamos a dar inicio a la cuarta conferencia del Magíster en Banca y Mercados Financieros. En este momento tenemos el placer de estar con Jessica López, quien nos comentará sobre el desafío de la banca estatal. Ella es actualmente directora de Banco Itaú Corbanca, directora de empresas, presidenta ejecutiva de Andes, consejera Comunidad Mujer, integrante de WCD y Redmart, gerente general ejecutiva en Banco Estado entre el 2014 y el año 2018, consultora de empresas y coach ejecutiva entre el 2010 y el año 2014, vicepresidente consejo directivo en Banco Estado entre el 2008 y 2010, Contralora en Banco Estado 2003 a 2008 y gerente de riesgo en Banco Estado 1995 al 2003. Por lo tanto, claramente, viendo el perfil de Jessica, la persona probablemente más adecuada para poder enfrentar el desafío de hablar de la banca estatal. Respecto a la programación, una vez terminada la conferencia de Jessica, como ha sido costumbre hasta ahora, tendremos unos 10 minutos de un break para posteriormente tener unos 50 minutos de consultas. Mi consejo de amigo es aprovechar al máximo toda la vasta experiencia de Jessica para poder hacer las preguntas que puedan de alguna manera satisfacer todas nuestras inquietudes y ojalá ir sumando valor a esta conferencia. Por lo tanto, dejo con ustedes a Jessica y eso sería por ahora. Quedamos pendientes de la información. Jessica. Muchas gracias. Voy a subir la presentación. A eso iba ahora, agradecer a Enrique y a Gianfranco la invitación a poder reunirme con ustedes y conversar sobre la experiencia de... es como la vida de uno también. Yo trabajé tantos años en Banco Estado, 24 años, que es parte de mi vida y también parte naturalmente de mi trayectoria profesional. Y ha sido una trayectoria en Banco Estado muy, muy valiosa, muy significativa y que yo creo que es poco conocido y muy importante lo que tiene que ver con la banca estatal, que yo sé que de repente no está muy prestigiada, ¿no?, en el mundo, pero bueno, tiene que ver con las distintas experiencias que hay y con ciertos dogmas también, ¿eh? Entonces lo que yo quiero contar es la experiencia que a mí me ha tocado vivir y que hemos tenido en Banco Estado. Yo ya no estoy en el banco, como mencionaban, pero sí tuve la oportunidad y el privilegio de estar ahí muchos años y conocer y participar del proceso de modernización del banco, que fue tremendo en magnitud, tremendo en tiempo, tremendo en impacto, y que tiene al banco hoy día en un lugar que yo creo que es bien destacado. Quiero partir con algo que probablemente es redundante, ustedes ya lo tienen que saber en este magíster, y que tiene que ver con cuál es la relación y la alta correlación que hay entre el desarrollo financiero, del mercado financiero, y el desarrollo económico de los países. En esto que hemos aprendido y que lo ejecutamos día a día los que trabajábamos en banco, de intermediar el ahorro de las personas, de asignar los recursos, otorgar un crédito, asignar recursos, y evaluarlo es parte de ese proceso. La estabilidad macroeconómica, el sector financiero es un sector súper significativo y sobre todo es el corazón de la economía en términos de que es el que procesa toda la operación financiera que hay detrás de cualquier negocio, de cualquier hogar y de cualquier actividad.
Y en ese sentido es una actividad, la actividad financiera que también permite el desarrollo de las empresas y las personas. Esto es algo que a la banca le cuesta transmitir. ¿Ah? La banca en general pasa una cosa bien particular. Hay como una mala opinión de la banca, pero no del banco con el que uno trabaja. Eso, las encuestas dicen que uno tiene buena opinión del banco del cual es cliente, sin embargo no hay una buena opinión de la banca como negocio, y siempre ha estado ahí la lucha por tratar de que se reconozca el valor de esta actividad en lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas, de sus actividades, de sus vidas y también de las empresas. Demostrado está, hay mucha evidencia al respecto en relación con que aquellos países que tienen sistemas financieros más profundos significa que movilizan mayor cantidad de fondos y recursos, tienen la posibilidad de alcanzar PIB per cápita más alto, y que los países que tienen mayor crecimiento económico o que tienen mayor nivel económico tienen una mayor demanda de servicios financieros. Y en ese sentido yo creo que en Chile hemos hecho bien la pega del desarrollo del mercado financiero. Parte importante de eso, fíjense, tiene que ver con precisamente las AFP, los fondos de las AFP, que son fondos muy grandes, muy estables, y que han permitido una fuente de financiamiento gigante, entre otras cosas, por ejemplo, para el desarrollo del mercado hipotecario. No hay ni una posibilidad de poder obtener un crédito hipotecario a 20 o 30 años sin una base financiera de ahorro significativa, que es el rol que han jugado los fondos de pensiones. Por lo tanto, el impacto que va a tener estos retiros de los fondos de pensiones también necesariamente, creo yo, se tienen que manifestar en algún minuto en algún impacto en los mercados y sus tasas, sobre todo en las tasas largas, ¿no? En el indicador de competitividad global que se hace regularmente por parte del World Economic Forum, Chile tiene una posición bien destacada. En un ranking de 137 países está en el lugar 33, y se evalúan ahí un conjunto de cosas dentro de las cuales está el desarrollo del mercado financiero. Y en ese ítem, el indicador de Chile, la posición competitiva de Chile es bastante más alta. Estamos en el lugar 17 de 137. Y esto se compone de varios otros elementos cuando se evalúa el desarrollo del mercado financiero. Y lo más destacable, o donde tenemos una mejor evaluación, es en el tema de solidez de los bancos. Ahí Chile está en el lugar 5. En disponibilidad de servicios financieros está en el lugar 9. O sea, yo creo que el desarrollo del mercado financiero, y eso se ha comprobado, yo creo, en esta situación de pandemia también, nos da una cierta tranquilidad de un equilibrio macro, de una solidez, de una posibilidad de un desarrollo y de un equilibrio macroeconómico y de voy a decir, como de atenuar los ciclos en cierta medida. Entonces, hemos hecho bien la pega. Eso no significa que no hayamos pasado por momentos muy terribles. Yo soy de las personas que le tocó vivir la crisis 82-83, que fue bien devastadora, pero de la cual yo diría que salimos fortalecidos en términos de gestión, en términos de la infraestructura institucional, el desarrollo de la superintendencia, que tiene hoy día Chile en estos lugares que estamos comentando y que son súper destacados. Y yo quiero agregar entonces a esto de las funciones básicas del sistema del mercado
mercado financiero en términos de intermediar el ahorro, de asignar los recursos, como una función básica la inclusión financiera. Cuando decimos de la relevancia del desarrollo del mercado financiero, es también la importancia de que esto llegue a todos, porque naturalmente el desarrollo del país va a ser posible en la medida de que haya una participación masiva en general en el mercado financiero. El mercado financiero entendido como una herramienta que sirve para facilitar la vida de las personas, para canalizar sus ahorros, para requerir créditos, para obtener seguros, ahora que se han ampliado tantas líneas del negocio de los bancos y sus empresas afiliadas. Entonces, la inclusión financiera yo la pondría como un elemento básico de lo que es necesario hacer como país, ¿no? La inclusión financiera como palanca del desarrollo, porque naturalmente cuando grandes porcentajes de la población no acceden al sistema financiero, como no acceden, no sé, a servicios básicos, es parte de la población que queda rezagada y que no permite entonces un desarrollo armónico y fuerte. Por lo tanto, la inclusión financiera me parece a mí es un tema crítico en el desarrollo de los países, en particular porque permite no solo acceder a todos los servicios financieros, y aquí hay algunos que se acceden más fácil que otros. En Chile hemos tenido un desarrollo tremendo en medios de pago, en ahorro, pero en crédito ya la cosa se pone un poco más complicada. Ya no es que toda la población acceda a crédito, sino una parte de la población. La inclusión financiera también permite desarrollar a ciertos sectores que a veces quedan marginados de esta actividad, como son las pequeñas unidades económicas de subsistencia y también de acumulación. Estoy pensando que en cualquier población que uno va, está lleno de pequeños comercios, la gente abre la ventana de la casa e instala un negocito, ¿cierto? Bueno, todas esas actividades, o el señor que vende en el kiosco de la esquina, o incluso las personas que venden, no sé, los informales que venden en la calle, son todas personas que tienen la posibilidad de mejorar su negocio y su calidad de vida en la medida que accedan a ciertos servicios financieros. Ello, naturalmente, en la medida que sea un desarrollo armónico, como decía yo, va a permitir elevar los niveles de ingreso y de patrimonio. Pienso yo cuando alguien toma un crédito hipotecario para comprarse una casa, esa persona no solo está cumpliendo el sueño de la casa propia, está a la vez acumulando un patrimonio y le cambia la vida, sobre todo cuando son las mujeres las que se compran una casa. Lo denominamos el empoderamiento femenino, también es parte de eso, ¿no? Ser propietario. Contribuye a perfeccionar los mercados, cuando hay muchos mercados informales, todos pierden. El trabajo informal es un trabajo naturalmente muy carente, poco seguro, y por lo tanto son cosas que tenemos que tratar de formalizar. ¿Ah? Los países con mercados, con actividades informales muy grandes, son países que les va a costar más desarrollarse que aquellos países donde las actividades son formales. ¿Ah? Ello va a contribuir en el mediano plazo a mejorar el mercado laboral, a formalizar el mercado laboral, a que las personas tengan mayor seguridad. Y en ese proceso se produce también la incorporación al sistema financiero. La educación financiera, que es probablemente uno de los talones de Aquiles que tenemos, y es porque, no sé, y no es solo la gente de los sectores más populares la que no entiende cómo funciona el mercado financiero. Yo, en realidad, la complejidad de entender cómo funciona una tarjeta de crédito con sus estados de cuenta y todas esas cosas es grande. Entonces,
el tema de la educación financiera es una obligación moral, creo yo, que tienen los bancos para poder equilibrar un poco la relación del banco con sus clientes. Y también se produce un efecto importante cuando los sectores, cuando todas las personas ingresan al sistema financiero de incorporarse a los desarrollos digitales, ¿ah? Que ahora ya no hay vuelta atrás. Y que a nosotros nos pasó mucho y que todavía hay mucha gente que le gusta operar con la plata en la mano, ¿cierto? En un mundo que está avanzando hacia la digitalización de todo y el dinero digital y los medios digitales. Bueno, esto también es parte de ir incorporando a todas las personas, a todas las personas que viven en el país, a un mundo nuevo. Cuando llegaron, toda la gente tiene sus celulares. Eso significó que la gente aprendió a interactuar, aprendió todo un mundo de lo digital. Y cuando empiezan a operar, por ejemplo, en la app de cualquier banco, también eso ocurre, ¿no? Las personas empiezan a incorporar conocimientos, prácticas de tecnologías nuevas. Por lo tanto, la inclusión financiera va mucho más allá que entregar una cuenta root o una cuenta FAN o la cuenta Match, no sé, cualquiera, sino que es un concepto, esa es la base, ¿ah? Es un concepto mucho más grande respecto de cómo las personas, todos los habitantes pueden aprovechar todos los beneficios que tiene el sistema financiero. Bueno, y cuando uno va a mirar los bancos estatales, está lleno de bancos estatales en el mundo, ¿ah? Yo puse algunos aquí nomás, pero en muchos países del mundo hay muchos, que hay cientos, y todos son distintos, todos fueron creados con un objetivo distinto, se operan de manera distinta, van a nichos distintos, tienen objetivos distintos, a algunos les va bien, a otros les va pésimo, les tienen que meter plata, el Estado, fusionar con otros, a otros les va bien. Entonces la experiencia es súper diversa, incluso en Alemania todavía viven las cajas de ahorro, las Sparkasse. Bueno, en China ni qué decir, muchos bancos, todos los bancos son estatales en general, los bancos chinos, pero los bancos estatales hay muchísimos, nosotros conocemos mucho, el Banco de la Nación Argentina de hecho hasta tiene una sucursal acá en Chile, el Banco de la República Oriental del Uruguay, que es un banco con el que a nosotros nos tocó mucho relacionarnos, éramos muy parecidos en términos de estructura, también ha tenido un desarrollo bastante similar al de Banco Estado. En Paraguay, un banco nacional que a mí me tocó conocer en persona y que en los años, no sé, 2010 era un banco como era el Banco del Estado en el año 60, por ejemplo. En Brasil, el Banco do Brasil, que siguió el camino de llevar a la bolsa parte de su capital, y hoy día un banco público-privado, está la Caja Económica Federal, que es estatal, el BNDES, que es un banco que financia los grandes proyectos de desarrollo en Brasil. En fin, hay de todo y los resultados también son de todo. Miren lo de Venezuela, que entretenido, el Banco del Pueblo Soberano, el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en fin, no sé cómo les va a esos bancos, no pude mirar los números, pero solo quería hacer la reflexión de que desde hace muchas décadas y siglos que los gobiernos, los estados, crean estas instituciones financieras en general para resolver una problemática particular y el destino es diverso, ¿ah? El destino y el desempeño es diverso. Quiero que revisemos algunas cosas de este caso de Banco Estado, su historia, misión y visión, lo que tiene que ver con la inclusión financiera, el concepto de Banco Universal y su gobierno corporativo. Una muy breve historia, en el banco nosotros decíamos, yo voy a hablar del Banco Estado como nosotros porque fueron demasiados años para sacármelo de una, así que me disculpan si entiendo que hay dos funcionarios del banco ahí.
se inicia la historia con la creación de la Caja de Crédito Hipotecario, que por cierto no era para financiar viviendas, sino que era para predios y cosas de esa naturaleza, en 1865. Después se crea la Caja Nacional de Ahorro, que es la que instala en Chile las libretas de ahorro, y todos los que tenemos más de cierta edad tuvimos una libreta de ahorro en el Banco del Estado que nuestros padres nos abrieron cuando éramos niños. Y en Chile siempre ha existido la tradición de la libreta de ahorro, y que hoy día en el Banco del Estado todavía se mantiene y tiene, no sé, el 90% de los saldos y el número de libretas de ahorro de Chile. Este era el instrumento, fue por un siglo, el instrumento financiero al que podían acceder en general las familias, en la libreta de ahorro antigua. Después se creó la Caja de Crédito Agrícola, también con un objetivo preciso, y finalmente en el año 53 se fusionan estas tres organizaciones y se crea lo que hoy día conocemos como el Banco del Estado de Chile. En el año 75 se dicta una ley orgánica que es la que rige todavía y que establece el sentido, el objeto del banco y en cierta medida su gobierno y su gobierno corporativo, el consejo directivo, cuál es su rol, cómo se integra, y el comité ejecutivo, que es el órgano que administra el banco, donde están radicadas las facultades, y eso lo voy a ver un poquitito más adelante. También mencionar la crisis bancaria del 82-83, donde prácticamente todos los bancos quebraron, digamos, excepto dos. Uno era el Vice y el otro el Banco del Estado. El Banco del Estado pasó bastante piola a la crisis bancaria, excepto porque después se tuvo que hacer cargo de las carteras vendidas. No sé si alguno se acuerda aquí de las carteras vendidas, que fue una de las formas de resolver la crisis bancaria. Pero lo que quiero decir es que esa crisis, que fue bien devastadora, permitió a la vez que la banca chilena, bueno, cambiara mucho la propiedad y se generara una nueva banca. Se establecieron ahí un conjunto de nuevas normas, naturalmente para prever que no se repitieran los créditos relacionados, que fue lo que llevó a la crisis, el tipo de cambio, y cambios en la gestión de los bancos. Todo ese proceso que para los bancos significó un desarrollo muy importante en lo que tiene que ver con la calidad de su gestión, es algo que no pasó en el Banco Estado. No pasó porque no fue intervenido, no pasó porque no tuvo problemas de créditos relacionados, no pasó porque no tuvo que vender cartera, no pasó, no tenía ningún riesgo significativo, y tampoco, por lo tanto, se vio obligado a adaptarse a todas las nuevas normativas y esquemas de gestión que se instalaron en ese minuto. Entonces, yo me integré al Banco Estado en el año 90 y en el año 90, también lo voy a comentar más adelante, iniciamos un proceso de modernización en el cual a mí me tocó participar y de transformación del Banco Estado, que cuando nosotros llegamos el año 90, era una institución de verdad que se había quedado pegada en el pasado, en todos los sentidos. Y parte de eso, yo digo, tuvo que ver con que el banco no tuvo una crisis, no tuvo que adaptarse a una nueva realidad como toda la banca privada estuvo obligada a hacer. Entonces su proceso de modernización, en definitiva, se vio retrasado y fue abordado a partir del año 90. Voy a pasarme al tema con cuál misión y visión nosotros trabajamos en el banco, y contarles que nos costó mucho entender cuál era el sentido de tener un banco estatal. ¿Para qué existía este banco? Cuando nosotros llegamos había una banca de fomento, por ejemplo, una gerencia de fomento. Entonces, pero era orientada en general a las pymes.
Ese era el rol del banco, subsidiar a las pymes o darle crédito a las pymes. Al tiempo nos fuimos por el camino de que en realidad lo importante de una banca estatal tenía que ver con cómo hacía el proceso de inclusión financiera de manera de dar acceso a todos los habitantes al sistema financiero. Entonces ya no tenía que ver con si le dábamos créditos subsidiados a este o el otro, sino a que todos pudieran acceder al sistema financiero. Entonces, cuando nos preguntábamos por la misión o la visión, que son esas preguntas importantes que uno se hace para decir, bueno, ¿por qué esta institución existe? ¿Por qué la creamos? ¿Cuál es el sentido de nuestro quehacer diario? ¿Por qué nos levantamos todos los días? Entonces llegamos a esta misión, que a mí me encanta, y que dice, existimos para que Chile sea un país más inclusivo, equitativo y con oportunidades que lleguen a todos. Ese es el rol. Ese es el sentido de su existencia, al final. Para llegar a eso, naturalmente, hay que hacer muchas cosas, pero es un rol que trasciende el capital, trasciende la rentabilidad, trasciende el accionista. La rentabilidad pasa a ser uno de los elementos, no el elemento. Y en definitiva, el sentido es cómo a través de los servicios financieros uno puede aportar para que los habitantes y el país se beneficien de las oportunidades que el sistema financiero entrega. Y como visión nos pusimos que somos naturalmente un banco del Estado, eso tiene que estar declarado porque eso es lo que le da la identidad, comprometido y eficiente, tiene que estar la palabra eficiente, tiene que aparecer naturalmente, y que trabaja por el desarrollo del país y de todas las personas. Y algunas otras declaraciones estratégicas que hicimos, que éramos un banco de todos y para todos, sin exclusiones, un banco cercano, confiable y transparente, que es súper difícil, pero igual es una ambición, un banco competitivo, y eso es así, este es un banco que compite con el resto de la banca en igualdad de condiciones y a veces con ciertas desventajas, un banco conveniente. Nos salimos de empezar con eso de que éramos el banco más barato, no, éramos el banco más conveniente para las personas. La conveniencia tiene mucho más que ver que el precio. Un banco que da seguridad, un banco que apoya las políticas públicas, naturalmente. ¿Cómo no? Si es una herramienta del Estado. Y por política pública digo, cuando se despliega la política de subsidios habitacionales en Chile, bueno, el Banco del Estado es el que da los créditos principalmente, ¿no? Los créditos de subsidio. Y así muchas otras políticas públicas. Y es un banco que tiene que buscar favorecer la competencia del sistema financiero. Entonces, trabajamos con un mapa estratégico que daba cuenta de estos 4 elementos. El primero, la inclusión financiera y el apoyo al emprendimiento. ¿Por qué el apoyo al emprendimiento? Porque objetivamente el acceso al sistema financiero de las trabajadores por cuenta propia, de las micro y pequeñas empresas, es más difícil. Es más difícil porque son más vulnerables, porque son más riesgosos, y por lo tanto hay que buscar formas particulares de trabajar con esos sectores de manera de que puedan acceder a los servicios financieros. Si le pedimos estados financieros auditados a todos, sonamos. ¿Me entiende? Por llevarlo a un extremo. El otro rol muy importante es ser un socio estratégico del Estado para aportar al desarrollo del país. Y ese es un mundo gigante que nadie se imagina, porque este es un banco en que su primer cliente es el Estado y todos sus organismos, todos sus ministerios, secretarías, subsecretarías, intendencias, gobernaciones, servicios de salud, Ministerio de Educación, todos son clientes del Banco Estado, lo que no significa que no puedan ser clientes de otro banco. Entonces, la atención al Estado, todo el Instituto de Previsión Social, el FONASA, todos los servicios de salud, todos son clientes de Banco Estado.
Entonces, esa relación, que es gigante, no solo en plata, sino que en transaccionalidad y en la necesidad de prestar un buen servicio, es una cosa que toma parte importante del quehacer del banco. También hicimos la declaración de que tiene que ser un banco sano, rentable, productivo y eficiente. ¿Ah? Y esto hay que cumplirlo porque si no era un banco sano y rentable, hay que estarle pidiendo capital al dueño para cubrir las pérdidas. Si el banco no es eficiente y no hace la pega que el Estado necesita, uno entonces ahí se pregunta, bueno, ¿para qué existe? Por otro lado, uno dice, ¿es para hacer lo mismo que hace en los otros bancos, el Santander, el Chile? No, porque si fuera para eso, no tiene para qué existir, no hace ni un aporte adicional. ¿Ah? Entonces, y este es el desde. ¿Ah? El desde es que sea un banco sano, rentable, productivo y eficiente. En algunas cosas lo hacemos mejor y en otras cosas lo hacemos peor. Pero eso es el desde. ¿Ah? Sin eso no se puede conversar de nada más. Y un banco también declaramos socialmente responsable y con alta reputación corporativa. ¿Por qué? Porque cuando uno comete un error, si está en una empresa privada, es el mundo privado. Pero si está en un órgano estatal, es un órgano estatal y entonces le importa a todo el mundo. Entonces, la reputación se cuida como hueso santo. En cualquier sentido, en todos los sentidos, desde que si se te caen los sistemas muy seguido, hasta que si hay un fraude, hasta que si alguien te trató mal en una sucursal, todo eso afecta la reputación. Y nosotros nos jugamos con la reputación también la confianza que la gente tiene en nosotros. En inclusión financiera y apoyo al emprendimiento. Nosotros denominamos la década 2006-2016 la década de la inclusión financiera. La década 90-2010 fue la década de la modernización y de la puesta al día del banco. 90-2000. Y la década del 2006-2017 es la década de la inclusión financiera. El banco ya era un banco muy masivo. O sea, cuando yo les hablo de las libretas de ahorro toda la vida, en el banco han existido 6, 8, 10 millones de libretas de ahorro. El año 2006 eran 6,6 millones de clientes de ahorro, porque yo tenía 3 libretas, me acuerdo antes. Y mucha gente tiene más de una libreta. Una para la vivienda. En esa época habían 2,1 millones de libretas de ahorro para la vivienda. Y eso sigue creciendo y no hay cómo. Y tiene un crecimiento vegetativo de manera de que el año 2017 llegamos a 9,2 millones de libretas de ahorro en un país con 17 millones de habitantes. Y lo más impresionante es que la mayoría siempre son las mujeres. Las mujeres tienen un sentido del ahorro que se aprecia muy claramente en la estructura de libretas de ahorro del banco. Lo otro que cambió Chile, creo yo, a veces suena un poco arrogante, pero yo creo que cambió Chile fue la cuenta RUT, que se inventó precisamente el 2005-2006 y que en esa década llegó a tener 10 millones de personas con cuenta RUT. 52% mujeres, el 60% de regiones, la cuenta RUT está para todo el mundo, y a esas alturas ya había 400.000 inmigrantes. Hoy día tú no contratas a un inmigrante si no tiene cuenta RUT. Y es una de las formas en que se formalizan, tener la cuenta RUT y ahí se les depositan sus remuneraciones. En las tarjetas de crédito, que en eso el banco es chico, pólizas de seguro, miren cómo cambió de 2,7 a 7,3 millones de pólizas de seguro. Aquí lo que se hizo fue una alianza con MetLife y creamos una corredora de seguro que ha permitido tener esa cobertura que yo encuentro que es maravillosa. Más allá de que también es un buen negocio,
En mis tiempos los seguros eran, uno no tomaba seguro. ¿Ah? Cuando yo era chica, no sé, la gente de mucha plata tenía seguro. Hoy día tú puedes tener seguro a bajo precio y con buenas coberturas. Y la gente, como confía en el Banco Estado, toma pólizas de seguro. Y esas pólizas funcionan. Porque en eso sí que tenemos que ser súper serios y confiables. Aumentó, por lo tanto, mucho el cruce de productos y los clientes vigentes también en empresas de menor tamaño. Nosotros el año 1996 creamos una filial de microempresas. Creo que el Santander también en esa época algo creó. El Banco del Desarrollo, por supuesto, en esa época existía. Y esa filial todavía existe y hoy día, o cuando yo la dejé, tenía más de 500.000 microempresarios. No pequeña empresa, microempresarios. Pequeñas actividades comerciales y productivas que no eran bancarizadas antes y que se hizo un trabajo de joyería hasta llegar a 500.000 clientes. ¿Cómo se hacía? Con evaluación. Todavía se hace con evaluación caso a caso. No necesariamente todos son formales, hay muchos que son informales, por lo tanto hay que visitarlo y saber cómo sacar la cuenta de cuánta plata gana y cuánta plata no gana. Esta filial de microempresas, porque fue una empresa filial, ha sido un orgullo tremendo para Banco Estado, se ha ganado todos los premios, pero permitió resolver un tema, en definitiva, que es incorporar al sistema financiero a más de 500.000 microempresarios con actividad regular. Pero esto es un negocio que nosotros decimos, esto es un negocio a largo plazo. Esto es un negocio de volumen. Esto es un negocio que no te va a rentar si no manejas bien el riesgo y si no tienes una gran cantidad de clientes, por un tema de escala. Entonces es un negocio que tú no puedes esperar que te rente al año 2 o al año 3. Pero hoy día es un negocio de equilibrio en el banco. Tampoco es el gran negocio, pero no es la idea. Nos podemos permitir la combinación de negocios muy rentables con negocios menos rentables en la medida que los resultados finales sean apropiados y tú puedas por esa vía resolver un tema, como era la dificultad, por no decir imposibilidad, de los microempresarios de acceder al sistema financiero. Y la evolución de la cuenta RUT, yo en el año 2006 era contralora del banco. Y por lo tanto me tocó hacer la misma contraparte que hacía la superintendencia. La idea es que la cuenta RUT fuera online, que tú la pudieras abrir online. La superintendencia se negó. Tuvimos que hacer pasar a todos esos millones de personas por las sucursales a firmar la suscripción en persona. Pero igual la cuenta RUT agarró vuelo y hasta el año 2017 tenía 10 millones de personas que tenían la cuenta RUT. Y que significó naturalmente una explosión transaccional en el banco. 114 millones de transacciones se hacían en el año 2017. Pero la cuenta RUT solo tiene sentido si tú tienes dónde usarla, ¿cierto? Porque cuando tú tienes una tarjeta, o sea, si quería atención presencial, puedes ir a una caja del banco, puedes usar los ATM, pero en un país donde las sucursales son, no sé, 2.200 y los ATM 4.000, 5.000, y tú estás generando inclusión financiera a 10 millones de personas, entonces naturalmente, y por eso se crearon en forma paralela la caja vecina, que es el banco en el barrio, que es el POS en el almacén. Y que fue un éxito tremendo. Claro, también costó que subiera porque
había que afiliar a cada uno de los comercios, hacer el desarrollo, capacitar, que la gente se acostumbrara, que aprendieran a hacer las transacciones, que fuéramos incorporando cada vez más transacciones que se podían hacer, que la gente aceptara que se le depositara sus sueldos en la cuenta RUT, por ejemplo. Entonces fue creciendo, pero agarró vuelo. Y hoy día hay cuenta RUT en todo Chile. Y en todo Chile, te digo, y yo inauguré la sucursal, la caja vecina en la Antártida. Y está en todo Chile, donde si tú tienes una cuenta RUT puedes operar en cualquier lugar de Chile, porque en cualquier lugar vas a encontrar un negocio que tiene caja vecina. Entonces eso permitió, bueno, y los dueños de las cajas vecinas, los dueños de los comercios, son como una extensión del banco, son como unos agentes y felices porque a ellos les llega más gente, venden más, reciben una comisión por las transacciones, atienden bien, en fin, no quiere decir que no haya habido problemas, pero hoy día son 31.000 las cajas vecinas que existen en un sistema financiero que tiene 2.200 sucursales. O sea, de verdad es una extensión gigante de puntos de atención presencial. O sea, ya no tengo que tomar una micro para ir al banco. Camino 2 cuadras y voy a la caja vecina y me ahorro el tiempo y la plata de ir a una sucursal y la cola, porque tenemos que hacer cola y esperar, ¿ah? Y el riesgo además, ¿no? Entonces, esta caja vecina no, nosotros nos contó la experiencia, este hombre que se llama Wenceslao Casares, ¿se acuerdan? Que él tenía uno en Brasil que se llamaba el Lemon Bank, que era en base a este concepto. Y lo desarrollamos y ha sido súper exitoso y es el complemento perfecto de la cuenta RUT. Porque el otro tema de la inclusión financiera, naturalmente, uno es tener productos y el otro es tener cobertura. O sea, que la gente, llegar donde está la gente. Entonces, la cobertura se logra de esta manera que está aquí indicado, con sucursales. Ahí hay, hoy día hay con Serviestado, que hoy día se llama Banco Estado Express, son 515 hoy día las sucursales. Y abrimos nosotros en la gestión que a mí me correspondió liderar, abrimos como 50 sucursales. ¿De qué manera? Asociados con las municipalidades. Porque de los principales interesados en que haya una sucursal de Banco Estado en su comuna son los alcaldes. Todas estas peticiones. Entonces encontramos un modelo donde abríamos una sucursal en un local de la municipalidad. Y así abrimos 50 oficinas. Y también abrimos oficinas en lugares donde era una vergüenza que no habían oficinas, pues como en Los Espejos. Tenía 100.000 habitantes, en Los Espejos no tenía ni una sucursal. Entonces, esto es puro rol social, ¿cierto? Llevar el banco donde la gente vive. Y inauguramos 5 sucursales en Guaymapu. Enrique inauguró Alto Biobío. Teodoro Schmidt. En fin. Y lo que nos decía un alcalde, Enrique inauguró Tirúa, no me acuerdo, que esto no era solo un tema porque cuando inauguramos en Tirúa ellos tenían que ir a Cañete o a no sé dónde para hacer trámites bancarios. Bueno, cuando inauguramos la sucursal en Tirúa, el alcalde nos decía que no era solo un tema de tiempo y de plata, era un tema de dignidad. Cuando las ciudades empiezan a tener todos los servicios del Estado. Es dignidad, quiere decir que existes, que tienes, que te ven, que eres importante. Y eso lo complementamos con los Serviestado, que son básicamente un apoyo a la actividad transaccional presencial del banco, que es gigante, con la caja vecina, que ya les conté, que está en todo Chile, con la red de cajeros automáticos, que el banco nunca ha dejado de instalar nuevos cajeros automáticos porque entendemos que las personas tienen que tener un lugar donde poder transaccionar y usar su cuenta RUT,
y al año 2017 ya era el 33% del parque de cajeros de Chile. Y naturalmente después se incorpora lo digital. La página web, que llegó en el 2017 ya tenía 4,3 millones de clientes. La banca móvil, la app, que a esa época ya tenía 2,5 millones de clientes porque era una app responsiva. La actual debe tener, no sé, 9 millones, no tengo idea cuánto, pero la nueva app. Y las transacciones, vale decir, fue una explosión de transaccionalidad, que es la manera en que se muestra el impacto que tienen los productos. ¿Cierto? Ahí está Banco Estado y Serviestado, rápidamente superado por Caja Vecina, después por Internet y móvil, y después, bueno, la otra gran red es la red de POS que están en todos los comercios, la red de Red Compra, para comprar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Entonces, esto ha sido una transformación para el país, pues no es solo el Banco Estado, pero ha tenido un impacto tremendo en el desarrollo de Chile, yo creo. Y el informe de inclusión financiera que hizo la superintendencia en el año 2016, mira lo que muestra, que el 96% de las comunas tenían algún punto de acceso a servicios financieros. Un POS, una caja vecina, cualquier cosa. Y el 82% son POS. Puntos de acceso donde la gente puede usar sus medios digitales. También que el 98% de la población de más de 15 años tenía algún producto financiero y que las cuentas de depósito Vista o la tarjeta de débito superaban el 70% de la cobertura. Naturalmente la cuenta más usada es la cuenta corriente y el instrumento de pago más usado es la tarjeta de débito. Y a esas alturas ya revelaba que el 87% de la población adulta tenía algún producto en Banco Estado. Y el 35% era cliente exclusivo de Banco Estado, vale decir, era su primera actividad financiera, la cuenta RUT. El 4% cliente exclusivo de la banca privada y el 3% de otros oferentes de servicios financieros, que pueden ser las cajas de compensación, las cooperativas o incluso el comercio. Hoy día las cifras de la cuenta RUT son esas, 11,7 millones de clientes han tenido movimiento en los últimos 6 meses. Hay gente que tiene cuenta RUT y no la usa y no pasa nada, pero cuando necesita usarla, ahí está. 1,5 millones son inmigrantes. Todos los años se abre alrededor de 1 millón de nuevas tarjetas RUT, de clientes, nuevos clientes. Entonces uno dice, ¿ya cuándo esta cuestión para? ¿Cuándo empieza? No, ahí está, otro millón más. El 83% de la población mayor de 14 años tiene cuenta RUT. En Caja Vecina hoy día ya son las que les digo, 31.400. La usaron 10 millones de personas el año pasado. Y el 43% de esas personas tienen una renta inferior a 200 lucas. Y 90% tienen cuenta RUT. Estos no es que la gente demuestre la renta, sino que son approach de las mismas cifras de movimiento que tienen los productos. Y esa es la situación el año pasado, que naturalmente con la pandemia tuvo una explosión aún mayor, 474 millones de transacciones al mes. Diciembre fueron 629. Eso fue el récord total. Y eso significa que el banco hoy día participa en alrededor de un 50% de todas las transacciones de débito del sistema financiero y un 70% de los giros de ATM. Eso quiere decir que hay espacio todavía por avanzar para que la gente no saque tanta plata, pero bueno, uno siempre le gusta andar con un poco de plata en efectivo, pero crecieron en forma muy grande las transacciones todas, digitales, sucursales, caja vecina, en general todas, y eso ha pasado en todos los ámbitos dada la pandemia.
Desafío futuro, la educación financiera. O sea, efectivamente, estoy segura que todos los bancos que están representados hoy día aquí tienen programas de educación financiera. Y yo diría que tienen impacto limitado. Porque en general las encuestas que hay es que yo creo que no hemos podido encontrar la manera en que la gente realmente incorpore lo que significan los conceptos financieros. No estoy diciendo ni que sepan calcular la tasa de interés, no me refiero a eso. Me refiero a para qué son los productos, para qué sirven, qué cosas sirven para una cosa y qué cosas sirven para otra. En fin, hay mucho trabajo por hacer. Profundizar el acceso al crédito. Si bien mucha gente, la mayoría de los chilenos tiene una tarjeta de débito, sin embargo, acceso al crédito hay muchos todavía que no tienen. ¿Y eso significa qué? Significa que hay prestamistas, significa que toman esas tarjetas en las casas comerciales, que son harto más caras, y pagan de más. Y la gente más pobre paga más interés. Entonces, cuando le ponemos además el límite a la tasa máxima convencional, que fue todo un tema, bueno, al final la banca lo que hizo fue que aumentó salió gente del sistema financiero porque no daban el estándar de riesgo que se requería para esas rentabilidades. Entonces es una cuestión súper dolorosa, creo yo, que las personas tengan que partir a conseguirse plata con prestamistas, porque en el sistema financiero no hemos dado con la manera. Entonces eso es un tema yo creo que está pendiente. Y probablemente tiene que ver con que los ingresos son bajos. Entonces eso nos lleva ya a un tema mayor, pero bueno, el sistema financiero no es más que el reflejo de los temas mayores. Mayor competencia de mercado, que yo creo que va a venir sobre todo por el desarrollo de las fintechs, que va a instalar mayor competencia en el mercado, que yo creo que es necesaria. Yo creo que la banca chilena es una banca que hace su trabajo muy profesionalmente, que es muy seria, que es muy sólida, muy solvente, pero nosotros como país tenemos una situación que tenemos que resolver y que tiene que ver con que la mayoría de la población gana, no sé, menos de 500 lucas. Y bueno, ¿cómo hacemos que esas personas puedan tener un acceso a productos financieros que no signifique pagar, no sé, por el 30 al 40% de recargo? Entonces esos son temas que yo digo, esas son pegas del Estado y pegas entonces de la banca estatal. El otro tema del banco grande, sano y rentable, y este es un banco grande, sano y rentable. El Banco Estado, yo cuando voy a los directorios del Itaú, en general las comparaciones se hacen entre la banca privada, pero el Banco del Estado es el tercer banco en colocaciones. Y antes fue el primero, pero no importa ser el tercero. Si el negocio y la actividad financiera es mucho más que las colocaciones. Pero es importante que sea un banco grande, porque un banco grande pisa fuerte. Si tú quieres hacer una política pública, tiene que ser con un ente que tenga fuerza, que tenga capacidad, que tenga capital, que tenga volumen, que sea grande. Y el banco es grande, el banco número 1 en depósitos totales, en clientes de internet, en tarjeta de débito, el banco número 2 en crédito de vivienda, en crédito de vivienda el banco más importante es Santander, pero el Banco Estado es el número 1 en número de clientes de vivienda. Claro, porque opera toda la banca de subsidio y por lo tanto los créditos, el crédito promedio de vivienda en el Banco Estado, no sé, serán 1000 UF, si es que. Entonces nadie se espanta porque tú des un crédito hipotecario de 500, 700, 800, 1000. Porque esa es la realidad que viven muchos chilenos. Y ese es rol social y esa es parte de por qué este banco existe. Es un banco rentable
El ROE nosotros lo medimos antes de impuestos porque ustedes saben que todas las empresas del Estado, aparte de los impuestos normales, tienen una tasa especial de 40%. Entonces, el banco paga 70% de impuestos. Pero o sea, al final da lo mismo porque ya sea por dividendos, por impuestos, todo se va para el Estado. Pero para poder hacer la comparación con el resto de la banca, tenemos que hacerlo antes de impuestos. ¿Cierto? Eso es lo correcto. Y ahí el banco está súper cómodo con una rentabilidad promedio de mercado. ¿Nos parece decente? Bien. Es una muy buena rentabilidad para el accionista. Y esto nos permite capitalizar, traspasarle recursos al dueño, y cuando el dueño ve que hacemos las cosas bien, está dispuesto a poner más capital cuando es necesario. Es un banco sano. A mí me tocó, yo fui la primera gerente de riesgo de este banco. La gerencia de riesgo se creó en el año 95. No existía antes. Y ya les podré contar, si tenemos tiempo, cómo se evalúan los créditos, pero el banco tiene una tasa de riesgo absolutamente alineada con el mercado, y siempre tiene una tasa de provisiones más alta que el mercado, porque tiene muchas provisiones adicionales, porque tenemos una cartera hipotecaria muy compleja, eh, eh, entonces, y porque las exigencias del regulador son cada vez mayores en términos de medir el comportamiento y en base a eso constituir las provisiones, pero tenemos una gestión de riesgo muy conservadora, voy a decir. De hecho, está ahí, las pérdidas efectivas al final son las mismas, somos un banco comercial como cualquier otro, con ciertas cosas que hace que el banco sea más caro en su operación. Por eso la eficiencia es una preocupación permanente. En los últimos años ha sido bien impresionante la mejora en la eficiencia. Y cuando uno dice eficiencia, es una preocupación permanente porque uno siempre quisiera tener dos balances, ¿eh? El balance del rol social y el balance comercial. ¿Qué significa tener una banca hipotecaria donde el crédito promedio es de 1000 UF, 800 UF? ¿Qué significa tener la cuenta RUT? Que todavía le genere pérdida al banco porque los saldos que mantiene todavía no generan la rentabilidad necesaria para financiarla. Pero ha sido un instrumento de inclusión financiera monumental, entonces tiene un valor social gigante, pero en términos de eficiencia económica, ¿qué significa tener sucursales en todas las comunas? ¿Qué significa que el banco tiene más de 100 comunas? Hay más de 100 comunas en Chile. En Chile hay 345 comunas. Hay más de 100 comunas en Chile donde el Banco del Estado es el único banco presente. ¿Y que una gracia? No, es parte de la pega. Pero, ¿cuál es la rentabilidad de todas esas oficinas? Hay que llevar esa cuenta, porque hay una parte ahí de que esas oficinas están, pero están porque hay que servir a la gente, pero tienen un costo, ¿cierto? O la misma filial Serviestado, Banco Estado Express, que es una filial que en general genera poco negocio y sobre todo es transaccional. Es para tratar de achicar las filas y darle mayor, porque está abierta los sábados, algunas los domingos, atienden hasta las 6 de la tarde, entonces es más cómodo también para muchos clientes. Entonces, en el tema de la eficiencia, es una preocupación permanente, y yo creo que la digitalización y las nuevas tecnologías son una pura oportunidad, ¿no?, para esto. Es un banco que otra definición es que es una banca universal. Muchos de los bancos estatales del mundo son bancos de nicho. Se hacen para la pyme. Se hacen para la agricultura. Y yo ya me convencí que para que el banco sea exitoso tiene que ser universal por diversas consideraciones.
Y universal me refiero a estar en todos los segmentos. Banco Estado tiene banca corporativa, tiene banca de grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas. En personas también tenemos unos clientes prime poco, porque con la masividad también hay un poco pudor. Nosotros no tenemos sucursales prime. Todas nuestras sucursales son iguales. Nos parece que de respeto a los clientes. Pero tenemos una alta presencia en la banca comercial de grandes empresas, que es esa que aparece individual. Dice individual porque es la forma en que se hacen las provisiones, ¿no? La evaluación de riesgo individual. En un 40% es banca de empresas medianas, grandes, corporativas. Financiamos mucho a los otros bancos también. Las pymes, que son la banca grupal, una participación menor, pero eso es el resultado de lo que son las pymes en Chile, po. En Chile hay 2 millones de pymes, 1.800.000 microempresarios y 200.000 pymes, pequeñas empresas, perdón. Ahora, absorben el 50% de la fuerza de trabajo de Chile, pero aportan un 10, un 15% al PIB. Y eso es lo que explica que su nivel de colocaciones sea súper bajo. Entonces, hacer una banca de nicho para las pymes es hacer una banca de esos 3.000 millones que están ahí. O 5.000, si la querés hacer crecer mucho. Y lo otro es la banca de personas, que son esos 20.000 millones de dólares, 53% de las carteras, y que están separadas en 15.000 de vivienda, que es una tremenda cartera, 2.700 de créditos en cuotas de consumo, y estudio y otro, seguro que eso es el CAE. Porque cuando se hace una política pública como el CAE, el que primero está en la fila para postular quién tiene que ser Banco Estado. ¿Cierto? Eso es parte también del apoyo a la política pública. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con el CAE, pero en fin. Entonces, en todos los segmentos, porque ¿saben qué? Además, y en todos los sectores. En todos los sectores. Claro, hay preferencias, hay sectores que son más riesgosos que otros, pero esencialmente en todos los sectores. Y en todos los negocios. Yo no puedo decirle a un cliente, no, yo no hago factoring, váyase para el banco al lado. No, todos los negocios. Y además eso trae una cosa muy virtuosa cuando tú tienes una banca universal con todos estos clientes, porque al final todos nos relacionamos financieramente. Esas personas son trabajadores de esas empresas, son trabajadores del Estado, que también es mi cliente. Son proveedores de esas empresas, son proveedores del Estado. Son clientes de esas empresas también. Entonces, hay aquí, detrás de toda la economía y de toda la... ¿cómo decir? Un mundo de transacciones financieras interrelacionadas que cuando uno las mira bien es súper potente para desarrollar. Hay tecnología de negocios que uno puede copiar. Como atiendo a una corporación, hay cosas que yo puedo copiar para atender mejor a una pequeña empresa. La pequeña empresa es analizar un cliente, bueno, ustedes tienen que saber, es una cuestión compleja. Las cifras son más débiles, hay menos historia, la capacidad gerencial es más baja. Entonces se hace mucho más difícil evaluar esos clientes. Pero cuando yo tengo, cuando yo atiendo a banca corporativa, cuando yo atiendo a empresas grandes, empresas medianas, hay un aprendizaje del negocio que yo puedo traspasar. Entonces, cuando yo tengo una banca universal, no solo el banco aprende de cómo generar externalidades positivas entre los distintos negocios, sino que cuando yo lo miro desde el lado de los trabajadores, es un mundo de oportunidades. Un mundo de oportunidades de desempeñarse en distintas áreas, de aprender distintas cosas, de agregar conocimientos a mi
y a alcanzar un nivel de empleabilidad mucho más alto que siendo en contraste un banco de nicho. Entonces, a nosotros la experiencia nos ha mostrado que ser una banca universal en todos los segmentos, en todos los sectores y con todos los negocios es un valor. Y por lo tanto, nuestra recomendación para banca estatal, en la medida que te dejen, porque a mí me tocó conocer en Perú, hay un banco estatal que se emitió una vez una ley y lo único que lo dejan hacer es pagar los beneficios del Estado. Entonces, un banco que es el que tiene la red más grande de sucursales en Perú, pero lo único que hace es pagar los beneficios del Estado. Entonces, le cercenaron toda su capacidad. Bueno, supongo que el momento, que a lo mejor... Pero el tema entre banca universal y banco de nicho, a menos que uno tenga algo muy particular, en el caso de un banco estatal grande, yo creo que es el camino que hay que seguir. Y esto se hace naturalmente con lo mismo que hacen todos los bancos, teniendo una corredora de bolsa, teniendo una administradora general de fondos, donde nos asociamos en los años 2000 con BNP Paribas, que es un administrador gigante de fondos en el mundo, teniendo la corredora de seguro, donde nos asociamos con MetLife, que también es gigante, teniendo una sucursal en Nueva York, porque nuestro cliente, el Estado, y algunos de nuestros clientes empresas, también requieren operar, que nosotros podamos trabajar en Nueva York y traspasarle a ellos ciertos beneficios y ciertos negocios. Y tenemos una cosa que se llama Compra Aquí, que la creamos también en esos años, y que surge... es más como de apoyo, y que surge de la convicción de que Transbank no estaba llegando a todos los comercios. Y de hecho, cuando miramos las cifras, yo no las traje aquí, claro, Transbank gestiona muchos niveles de compra, pero de los clientes grandes. Los cientos de miles de comercios pequeños de este país que están en todas las poblaciones no tienen Transbank. No les sale a cuenta. Entonces, entonces nosotros hicimos una red de pago, que es como lo que están haciendo ahora Getnet, qué sé yo, y que se llama Compra Aquí, donde nos asociamos con Samapi, es un dispositivo donde no necesitáis papel, si queréis papel te sacan una boleta, pero pasa la tarjeta, en fin. ¿Y cuál es el foco? Claro, si Falabella quiere tener Compra Aquí, ideal, porque nos da más volumen, pero está diseñado con el objetivo de hacer inclusión financiera ahora en los comercios, a los cientos de miles de comercios a lo largo de todo el país, que no pagan el costo fijo, ¿cuánto cobran? Como una UF al mes, no me acuerdo cuánto. Y por lo tanto cierra el ecosistema financiero, ¿cierto? Cuando tú puedes usar también las tarjetas en este sistema. Bueno, Serviestado, que es una red de sucursales complementaria, Caja Vecina, que es una gigante red de comercio, una extensión también de las sucursales del banco, microempresa. También creamos un centro de contacto en Lota en los años 2000. ¿Por qué en Lota? Bueno, porque en Lota se estaban cerrando las minas y yo creo que esto refleja una cosa que yo estoy súper convencida de que uno tiene que hacer, esto que se llama responsabilidad social corporativa, la tiene que hacer dentro de lo que es el giro del negocio. O sea, yo sí puedo ir a plantar árboles, pero probablemente el impacto que yo puedo hacer si uno le pone un poquitito más de esfuerzo es crear, por ejemplo, como creamos nosotros, un centro de contacto en la ciudad de Lota, que si ustedes llaman a Banco Estado lo van a atender desde Lota, y que está es uno de los mayores empleadores de ahí, como el 70% de las personas que trabajan son mujeres,
trabajan en jornadas más cortas porque el trabajo es súper estresante, entonces eso los permite, hay algunos que estudian o que trabajan, jornadas diferenciadas. Entonces, yo digo, ese es un tremendo aporte que se hizo a la ciudad de Lota y es parte de nuestro negocio. O sea, no es que fuimos a hacer caridad allá nosotros. Claro, hay cosas que hacer, hay que capacitar gente, pero a instituciones como las nuestras no les cuesta hacer esto. Y el impacto que tienen es gigante. Bueno, y la filial de cobranza que todo banco que se precie tiene que tener, pero que también tiene un sello, espero que se mantenga, que más que cobranza es cómo nosotros recuperamos que las personas puedan volver a insertarse al sistema financiero. O sea, esto de que haya 4 o 5 millones de personas en DICOM, encuentro que es un drama para el país. Entonces, y todos nosotros sabemos que hay un mundo de informalidad y de vulnerabilidad muy grande. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con esas personas, en el minuto en que esas personas tienen problemas, tenemos que pararnos desde un lugar especial, no no le voy a ir a embargar el plasma. ¿Ah? Entonces, y las personas pasan por ciclos. Tienen ciclos buenos, ciclos malos. Los pillines que no quieren pagar porque no quieren pagar son muy pocos. Los chilenos son súper responsables. Quieren pagar. Pero es distinto cuando uno se para desde la cobranza a desde la recuperación de esa persona como un cliente que pasó por un mal momento y ahora... Pero para eso hay que estar cerca. En el trabajo con el Estado, y que es una de las razones esenciales de una banca pública, tiene que ver con el rol contracíclico. Y aquí, cuando los países tienen problemas, como por ejemplo fue la crisis del 2008-2009 o después, o incluso ahora, los bancos en general se ponen más cuidadosos, ¿cierto? Todos sabemos lo que pasa, se empiezan a revisar las líneas de crédito, se empiezan a recortar, entonces empiezan a ralentizar la marcha. Cosa que es súper natural, porque al final la banca lo que hace es tomar plata de personas y prestársela a otros que la necesitan, ¿no? Entonces, la gestión de cómo se colocan esas platas es lo más delicado que tenemos que hacer. Entonces, es muy natural que los bancos hagan eso. Y eso se notó ahí en el año 2008-2009, en la caída de las colocaciones. Mira, el crecimiento de las colocaciones en 12 meses, mira, la línea punteada es la banca privada o el sistema financiero. Y la línea naranja es el Banco Estado. Entonces, ¿qué hay detrás? Detrás está que si un banco tiene problemas, va a retacarse y a recoger sus colocaciones. Va a frenar su actividad. Cosa que está bien, es un banco. Pero cuando todos los bancos hacen lo mismo, entonces ya no es un problema de un banco, un problema de la política económica, un problema del país. Y ahí es donde te aparece el rol que puede jugar un banco estatal en esto que llamamos el contracíclico, vale decir, de salir a prestar. Me acuerdo que esa vez abrimos el Banco Estado el sábado en la mañana, una vez lo abrimos. Tuvimos una masa rosca con el sindicato, pero bueno, lo abrimos el sábado en la mañana. Se llenó de gente. Entonces eso significó un crecimiento temporal de las colocaciones muy significativo. Pero por otro lado, el Estado dijo, capitalizamos este banco para que pueda hacer esto. Cosa que se repitió 2015-2016, y cosa que hoy día en realidad tiene que ver con otra cosa, con la pandemia, pero el rol que ha jugado el banco ahí a través del tema del FOGAPE, no solo como administrador, sino como reprogramaciones y nuevos créditos,
ha sido súper significativo. Y eso significa que el dueño entonces dice, están haciendo bien la pega, este banco sirve, es una buena herramienta de política pública y por lo tanto tiene anunciado una capitalización de 1.500 millones de dólares más. Entonces yo digo, ese es el dueño, ¿no? El Estado, el dueño, que reconoce eso. Y uno le responde con los aportes, no solo con el trabajo social que se hace, no solo con el impacto que tiene la labor del banco, sino también con el plata, porque al final el Ministerio de Hacienda, ese tema es el que más le preocupa. Y ahí los aportes al fisco, tanto por impuestos como por utilidades, en relación con las capitalizaciones, una cuenta muy, muy beneficiosa para el Estado. Entonces, es también un banco rentable para su propietario. Aquí están las cifras de lo que ha significado la labor del banco en esta época de pandemia. Es el banco que ha otorgado el 63% de los créditos a micro y pequeñas empresas, el 89% de los créditos a empresas con ventas hasta 1.000 UF. 1.000 UF son 30 millones. Entonces, el banco está ahí. El otro mundo es el mundo del Estado. Banco Estado es el banco que paga todos los meses el bono clase media, el bono trabajo mujer, el préstamo solidario, todas las cosas que paga el Instituto de Previsión Social se pagan a través de Banco Estado. Ahí está, el IPS. Y todos los bonos, el bono COVID, el IFE. Entonces, durante el año pasado, 10 millones de personas recibieron algún pago de los beneficios que otorgó el Estado. Esto nosotros lo apreciamos también en la operación renta. La operación renta en 70-80% se canaliza a través de Banco Estado. No porque tengamos las cuentas de la tesorería, sino porque tenemos a los clientes al otro lado, de las devoluciones. El 10% de la AFP, 7,5 millones de personas han recibido el 10% de la AFP. Y naturalmente, como todos los bancos, se han hecho las postergaciones y los refinanciamientos que han sido muy necesarios en este periodo. Entonces, el trabajo con el Estado es un cuento que puede durar otra hora, pero es gigante. Es gigante porque cuando el INDAP paga, no sé, un bono, ahí está Banco Estado. Cuando se pagan los sueldos de los servicios de salud, ahí está Banco Estado. De los trabajadores de la educación, también, de los propios trabajadores del Estado. Entonces, este es un animal muy grande, y por eso es de terror cuando empieza a tener problemas y se caen los sistemas, porque se cae como la columna vertebral del sistema financiero a lo largo de Chile. Muy brevemente les voy a hacer un brief de lo que hicimos en la década del 90, probablemente hicimos muchas cosas más, pero cuando llegamos al banco que se llamaba Banco del Estado de Chile en el año 90, la cartera hipotecaria tenía una morosidad, era una cosa horrorosa, entonces se empezó a apretar ahí y a la vez a dar subsidios. Las personas que pagaban, ¿cómo era? Las personas que pagaban antes del día 10 tenían una rebaja de no sé cuánto en el dividendo. Pero así se logró poner al día la cartera hipotecaria y hoy día una cartera bastante normal. Cuando en el año 90 el Banco del Estado no tenía área de operaciones. Cada sucursal era un banquito. Había una sección de crédito que daban los créditos y después estaba la sección de contabilidad que hacía el registro, la liquidación, y estaban las cajas. Entonces
esto esto es lo que yo digo, que el banco estaba retrasado, porque el resto de la banca hizo la separación operativa comercial a inicio de los 80. Entonces el banco va una década después con este tremendo proyecto. O crear el área de riesgo. Esto fue una de las primeras cosas que se crearon en los bancos después de la crisis del 82-83. Bueno, el banco se creó en el año 95 y una wichi era nomás, wachi. Así era de estudio nomás, no tenía facultades. Hoy día tiene muchas facultades. Se hizo un proceso de ampliación bien grande en la red de sucursales, pues había quedado la red de sucursales como en los años 60. No daba cuenta del crecimiento del país. Ustedes saben que en el Banco Estado hay un sindicato de trabajadores, pero tiene afiliación del 95%, yo creo, o más. Y había ahí un tema con la carrera funcionaria que era súper complejo. Por ejemplo, la gente que tenía título profesional no podía asumir cargos de gerencia, cargos ejecutivos, porque eso era parte de la carrera funcionaria. Y uno entraba a la carrera funcionaria, entraba del colegio, no entraba... A lo más uno podía estudiar, hay muchos abogados en el banco que estudiaron siendo trabajadores. Entonces eso fue un proceso muy complejo y muy doloroso. O los beneficios monetarios. En el banco había reajuste cada 2 años de un 2% por existir. Y que eran todas conquistas que se habían logrado de años anteriores. O que la renta estuviera asociada al cargo y no a la antigüedad. Entonces, fue una transformación que fue bien dolorosa en muchos sentidos para muchas personas. Pero cuando uno ponía el foco en el cliente, en lo que tenía que ser un banco estatal, había que echarle para adelante. Y eso hicimos. Y eso permitió que a partir de la década del 2000 se pudiera generar un desarrollo comercial del banco distinto. Se firmó una alianza estratégica con el sindicato, con los trabajadores. Se siguieron desarrollando empresas filiales, que como les contaba, la Caja Vecina y otras más. Y finalmente pudiéramos desplegar esto de la inclusión financiera. Porque antes estábamos preocupados de cómo hacer que el banco funcionara como un banco, con los controles, contrapesos, apropiados. En esa época las contralorías eran check, ¿cierto? Hoy día son gestión de riesgos. Entonces, fue una transformación bien grande y yo creo que ha sido súper exitosa. Aprovecho para pasar el aviso que es un banco que opera como cualquier banco comercial, que está sometido a la misma fiscalización de la CMF antes de la super y a veces más dura con nosotros, yo creo también, porque debiéramos dar el ejemplo, que su gobierno corporativo, voy a ir al tiro ahí, solo decir que tiene sí al banco algunas restricciones. El banco no le puede prestar ni a Codelco, ni a NAP, ni a ninguna empresa del Estado, ni a ningún organismo del Estado. No puede, lo tiene prohibido, está prohibido en la Constitución, creo, o en la ley orgánica, no me acuerdo, está prohibido. Porque hubo malas experiencias pasadas, entonces nuestro principal cliente es el Estado, pero no paga crédito. Tampoco se pueden realizar donaciones. Y cuando se condona un crédito, tiene que ser unánime. O cuando se condona un interés de mora, tiene que ser unánime por el comité ejecutivo. Que el comité ejecutivo aquí es este que está aquí, el verde que corta y pincha. Entonces, esto es lo grueso del gobierno corporativo del Banco Estado, que requiere ser revisado. Requiere ser revisado porque este consejo directivo, que tiene un presidente y un vicepresidente, que son los mismos que están en el comité ejecutivo. En el comité ejecutivo radican todas las facultades de administración del banco. Ahí está el poder. Y ese presidente y vicepresidente, por lo tanto, son trabajadores de jornada completa. Ellos trabajan todo el día en el banco. Además, hay 4 consejeros
Y hay un director laboral, que lo eligen los trabajadores en forma directa y que es miembro del consejo directivo. Pero este es un consejo directivo que, como su nombre lo dice, es un consejo directivo. Tiene que fiscalizar la marcha del banco, naturalmente, pero no tiene las facultades de un directorio, como hay en cualquier banco. Entonces, así como en otros bancos hay directorios de 11 integrantes, que además lideran o participan en diversos comités, y por lo tanto son un soporte y una guía para la gerencia y para la administración, en el Banco Estado hay 3, el presidente, el vicepresidente y el gerente general, que además deben tomar sus decisiones por consenso idealmente y si no por mayoría. Entonces, mi experiencia es que el Comité Ejecutivo del Banco Estado ha funcionado bien durante estas décadas, pero que este gobierno corporativo no asegura que eso se pueda repetir. Tiene un comité de auditoría, está por norma de la super que tenemos que tener un comité de auditoría. Ahí hay dos miembros del comité que son independientes, que son personas que no son del banco, y 3 miembros del consejo directivo. Tenemos un contralor, tenemos un fiscal, tenemos un director de cumplimiento y tenemos las áreas de negocio y de soporte. Pero no es un gobierno corporativo que no tiene densidad para gestionar un animal de este tamaño. ¿Lo hemos hecho? Sí. Pero no se compara con las administraciones superiores de los otros bancos. Y este banco es más grande que los otros bancos. Entonces, a mí me parece que esto es algo que hay que revisar. Hay que revisar también las designaciones. Yo trabajé 24 años en Banco Estado, pero cuando uno asume el cargo, a mí me designó la presidenta Bachelet como gerente general. Y eso significa que yo después salgo del banco. Porque viene otro presidente y designa a otro gerente general, a otro presidente del banco, a otro vicepresidente, a otros consejeros. Entonces, cambia todo. Entonces, eso es necesario regularlo de otra manera, que tiene que ver con esto de que como se cambió en Codelco, en ENAP, que tú tienes que hacer primero por un sistema de alta dirección, donde se demuestren las competencias para ser director de un banco, y donde no se renueve todo el equipo directivo de una, sino que haya tiempos descalzados, digamos, de manera de que no esté tan sujeto al cambio, al signo, a la dependencia del gobierno. Porque a la base el banco hace lo que hace y uno puede mover un poquitito, pero no se puede, pero hay una cosa base que hay que mantener. El tamaño de los órganos de gobierno, hoy día el banco se gestiona por 3 personas. No les voy a decir que no es apasionante, yo lo pasé chancho siendo gerente general, pero el banco merece más capacidad profesional en su equipo directivo. Las facultades, no hay directorio, hay un consejo directivo. La representación de los trabajadores a mí me parece que es una buena cosa, que estén los trabajadores representados y elegidos por sus mismos dirigidos, por los trabajadores del banco. Es una forma bien buena de participar, porque están permanentemente al tanto de lo que está ocurriendo en el banco, cuáles están siendo los resultados, pero eso también a mí me parece que hay que mantenerlo de alguna manera. Pero evidentemente el gobierno corporativo del banco merece ser revisado y fortalecido. Eso era, profesor Arata, profesor Marshall, no sé si está todavía aquí. Muchas gracias, Jessica. Así que un placer escucharte. Ha sido una clase magistral de gobiernos corporativos del Banco Estado. Y le agradezco nuevamente a Jessica. Como decía Enrique, si es que no existiera el Banco Estado, habría que crearlo, decía. Y con la gran exposición que ha hecho nos ha dejado claro eso.
así que dejaríamos hasta acá la conferencia de hoy, agradeciendo primeramente a Jessica por la excelente speech que nos dio todo y las muy buenas respuestas a todas las interrogantes. Obviamente también a Enrique Marshall, Gianfranco y a la gente que nos apoyó de operaciones y sin lugar a dudas a todos los alumnos y la concurrencia. Y estaríamos juntándonos nuevamente el miércoles 2 a las 18:30, donde vamos a tener el gusto de tener a Cristian Larraín, que estuvo vinculado con la CMF, por lo tanto también va a ser una conferencia súper interesante. Y bueno, seguiremos confiando en que las preguntas tendrán el mismo nivel que hemos visto hasta ahora de aquí en adelante. Muchas gracias a todos.